Buen día, ¿qué tal? Soy Fernanda Vega. Somos un grupo de estudiantes del curso de comportamiento organizacional de la UPC y hoy vamos a hacer una entrevista como parte de nuestro trabajo parcial, la cual tiene como propósito conocer y analizar aspectos claves de la empresa, tal como su estrategia, su cultura, liderazgo, equipos de trabajo, procesos de cambio organizacional, entre otros. Cada integrante del grupo, del equipo, se va a encargar de una sección diferente de la entrevista y se van a ir presentando a medida que pasemos con cada bloque de preguntas. Yo estaré a cargo de iniciar esta entrevista con la primera sección. Para comenzar, ¿nos contarías un poco sobre ti? ¿Cuál es tu nombre puesto en la empresa de TOC Asociados? Soy Dania Kotler y soy la gerente general de TOC. Ok. Este, ¿Podrías contarnos brevemente un poco de la historia de la empresa, mencionando su fundación y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy? La empresa la fundamos hace más o menos 13 años con María del Toledo Campo. En principio nos conocimos haciendo exactamente lo mismo en otra empresa. O sea, nosotros éramos empleadas en una agencia de comunicación y pues nos dimos cuenta que en realidad la mayoría del trabajo lo estábamos haciendo nosotras y que lo único que necesitábamos era dar el salto a animarnos a nosotros constituir la empresa. Y mi expertise era más por el lado administrativo y el de ella más por el lado de comunicaciones, como la cara visible. Entonces empezamos así con algunos clientes pequeños, con solo 3 personas, y nada, y poco a poco fuimos ganando más que todo por el boca a boca de los clientes que nos recomendábamos a otros, al principio solamente haciendo prensa y gestión de crisis, y luego poco a poco cuando ya te ganas la confianza del cliente, fuimos añadiendo todos los servicios que ellos necesitaban y querían darnos, ya sea marketing digital, redes sociales, desde nada, hacerle hasta un documental, un comercial, todo, así como nos convertimos en una agencia de comunicación integral y no solamente de relaciones públicas. Ok. Eh, ¿Cómo se organiza actualmente la empresa en términos de áreas y gerencias? La empresa tiene 2 áreas, en realidad, administración y finanzas, y dentro de administración y finanzas está una persona de recursos humanos, que está ahí solamente porque es solamente una, y como no es un departamento entero, es mejor que, aunque sepa, aunque sea conectada con finanzas para saber a nivel de dinero o sea, cómo afecta la liquidez, el pago de la planilla, etcétera. Y luego está toda la parte de cuentas, que tiene 5 directoras, y cada directora tiene un equipo que está constituido por coordinadores, que son los que les reportan directamente, y abajo ejecutivos de marca. Eh, Son 5 directoras. Entonces somos unos 53 o 54 personas. Ok. Am, Desde tu perspectiva, ¿quiénes son hoy los principales competidores de TOC y qué factores o estrategias han sido clave para diferenciarse de ellos? Al día de hoy son Apoyo, eh, Llorente y Cuenca, Métrica, eh, eso diría yo, Acerta, Atrevia. Son varias agencias, pero, o sea, consideramos competencias las que cobran, porque hay muchísimas más pequeñas, entonces nosotros tenemos con unos estándares y sobre todo una cantidad de tiempo que asignamos a la cuenta. O sea, en algunas otras agencias, creo que nuestro diferencial es que en algunas otras agencias la directora nunca está realmente metida en el día a día de la cuenta, sino que le ponen a una persona con menos experiencia, así a tiempo completo, pero el cliente sí se da cuenta de eso. Entonces nosotros intentamos darle un servicio de calidad en el que hay personas senior ocupándose directamente de la cuenta, los tiempos de respuesta son rápidos, porque no cargamos tanto a un ejecutivo con muchísimas cuentas. Y no, creo que un rol importante es la cultura. O sea, no hacemos mucho micromanagement. O sea, realmente nosotros damos un objetivo y mientras el cliente esté contento, bien. O sea, la gente viene 2 veces a la semana, y a nadie le... O sea, creo que esa libertad que tiene el trabajador también hace que esté comprometido, esté contento y dé un buen servicio. Y creo que ese es un diferencial. Ok, genial. Em, ¿Cómo describirías a un cliente típico de la empresa? Son empresas muy grandes,
10 de las 500 más grandes del país, que les importa su reputación corporativa, que no les importa tanto, o sea, únicamente vender, sino generar confianza en otros stakeholders, que la gente los perciba de una determinada manera, independientemente de si vendan o no, que los perciba como sostenibles, como equitativos, o sea, como gente que les importa al trabajador, o sea, atracción de talento y simplemente posicionarse como una empresa responsable, ética y sostenible. Okay. Y en cuanto a tu estrategia directiva, ¿cuáles son las principales prioridades que guían tus decisiones como gerente general? La sostenibilidad de la empresa. Creo que el gerente general, el gerente general o la persona que lidera la organización, no se tiene que preocupar en lo y sino siempre se tiene que preocupar de hacia dónde vamos, porque nadie en el día a día se va a preocupar de cómo integrar la inteligencia artificial en tus procesos, nadie se va a preocupar en qué nuevos servicios hay que sumarle porque el mundo está cambiando, en qué nos concentramos si los medios de comunicación ya no existen y el free press ya no existe. Entonces siempre es estar mirando qué va a pasar, qué pasa con los mercados, qué pasa con el cliente, qué pasa con el negocio para poder guiar la organización hacia ese lado. Ok, y para finalizar esta primera sección, ¿cómo describirías la estrategia de cultura organizacional que se promueve dentro de la empresa para alinear a los colaboradores con los objetivos de la empresa como tal? Creo que es libertad para todo, tanto a nivel de tiempos pero también libertad de equivocarse. O sea, no somos una empresa que castiga a la gente por equivocarse, más bien promovemos como la creatividad, creo que es uno de los grandes valores de la organización, el trabajo en equipo y creo que le damos la oportunidad a la gente de hacer lo que realmente quiere. O sea, si tú tienes una propuesta de que quieres ver un área o un servicio que no está dando la empresa, estamos abiertos a que lo hagas. Sí, yo diría que lo que he mencionado antes. Ok, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda sección de la entrevista. Buenos días, Dania. Ahora me tocaría a mí hacerte una pregunta. La primera sería, ¿cuál es la estrategia directiva que actualmente orienta la gestión de la empresa y cómo se reflejan en tus operaciones? En este momento, rentabilizar la empresa. Eso se refleja en las operaciones, reduciendo los costos. Habíamos crecido muy desordenadamente, utilizando más recursos de los que necesitábamos, tanto a nivel de personas como a nivel de procesos y recursos que le asignábamos a cada tarea. Entonces la primera es esa, y la segunda es cómo transformar la empresa con bajo dos parámetros: que los medios de comunicación que antes eran relevantes ya no lo son, y antes existía el free press y ahora ya no existe. Y la segunda, lo que les mencionaba de cómo integrar la inteligencia artificial en el proceso, y eso operativamente significa comprar las herramientas, capacitar a la gente y estar continuamente informándome de qué es lo que hay en el mercado, qué está haciendo la competencia para integrarlo a los procesos de la empresa. Claro, me parece interesante que se adapten a las nuevas tendencias, que es la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias de negocio han sido clave para mantenerse competitivos en el sector? Adaptabilidad. Creo que eso es como la clave de todo en la vida y en los negocios. Como les decía, al final el cliente, cuando confía en ti, o sea, nos mandan hasta hacer los uniformes, hasta imprimir los uniformes nos mandan a cambiar el logo, por decir, de una empresa, van a hacer el rebranding. Entonces, si el cliente confía en ti y ve que te amoldas, que realmente, aunque no sepas, buscas la solución y te adaptas, al final el cliente confía en ti para absolutamente todo, aunque tú no tenías idea de cómo imprimir un uniforme, de cómo tenía que hacer el logo, de bordados, de materiales, porque sabe que lo vas a dar todo por él y porque confía en tu chamba. Entonces creo que el compromiso y adaptarte a los presupuestos, a los tiempos y a los cambios
porque el cliente dice una cosa y el día siguiente se le ocurre otra, o su jefe vino, o lo consultó con su almohada, o su hijo le dijo que mejor otra cosa, y ya, o sea, todo lo que habías planeado en un segundo cambia y claro, hay una frustración inicial, pero tienes que saber manejarla porque si no, el cliente se da cuenta y no es tan fácil que lo entienda, o sea, él espera que tú te adaptes al ritmo, entonces creo que eso es lo más importante en los negocios, la adaptabilidad. Ok, claro, creo que entonces esa sería la parte más importante, ¿no? Y en cuanto al desempeño organizacional, ¿qué herramientas utilizan como por ejemplo podría ser un KPI o el benchmarking? Y, ¿cómo hacen para hacer seguimiento del cumplimiento de las metas? La verdad es que yo recién he entrado a la gerencia general a inicios de este año y no habían KPIs para la organización más que básicamente 2 para las directoras, pero tampoco es que hay una consecuencia por no cumplirlos. Pero es que el costo de tu equipo, o sea, que los salarios de tu equipo constituyan un porcentaje de las ventas. O sea, duran tus cuentas. Ese es el KPI para las directoras. Y para mí todas las empresas tienen que tener un margen, una utilidad de un 20-25%, las de mi industria. Y nosotros estamos muy por debajo de eso. Entonces llegar a tener una utilidad sana para la cantidad de dinero que facturamos. Ok, me parece bien. Y para finalizar esta parte, Neto, ¿cómo gestionan aspectos como la especialización del trabajo, la cadena de mando y el spam de control? ¿Cómo profesionalizamos, dijiste? ¿Cómo qué? ¿Cómo gestionan aspectos como la especialización del trabajo, la cadena de mando o el spam del control? La verdad es que la cadena de mando creo que no sé si aplica en lo que yo hago, pero en la especialización o sea, yo identifico que, por ejemplo, tenemos problemas o tenemos carencias en redes sociales, en digital, en data, sobre todo, y bueno, y diseño. Entonces, primero pregunto internamente quiénes quisieran aprender, saben ya, tienen una base, entonces a esas personas como que se les asigna esa tarea, se les capacita y se les da todas las herramientas para desarrollarse en eso porque ya lo quieren y si no, ya busco fuera de la organización un recurso que lo sepa hacer. Evidentemente cuando se detecta esa nueva capacidad o esa nueva especialización necesaria, cuando ya contratas nuevos recursos, lo buscas desde la contratación, ¿no? Pero también tengo que ser consciente de que la gente de adentro tiene que poder especializarse y poder capacitarse en lo que la empresa necesita. Entonces, primero miramos hacia adentro. Lo de la cadena de mando, no sé realmente bien a lo que te refieres con eso. Y lo segundo era el spam de... El spam de control. ¿Eso qué quiere decir? O sea, cómo más que todo hacen que todo se guíe mejor, que no tenga una falla en todo el proceso. Tenemos, bueno, en una startup se llamaría como ceremonias, que o sea, los días martes tengo 1 hora de estatus con cada una de las directoras, con la gente que me reporta para ver a fondo eso, 1 hora de reporte con la persona de recursos humanos, 1 hora con la de finanzas, y ya todo el mundo sabe como que un Excel establecido de qué es lo que vamos a ver en esa reunión, y luego existe una mensual entre todas las directoras, un poco para compartir buenas prácticas, para ver hacia dónde va la empresa, cambios más importantes, etcétera. Eso, creo que eso. Ok, listo. Muchas gracias. Eso ha sido todo conmigo. Ahora le va a tocar a mi siguiente compañero. Gracias. Gracias, gente. Buenos días, Dania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Gabriela Valdivia y conmigo vamos a pasar a la sección 3, que se basa en diseño y cultura organizacional. Entonces, para la primera pregunta tengo, ¿cómo describiría la estructura organizacional de la empresa? ¿Más tradicional o más moderna? Yo diría que es más tradicional. En algún sentido, porque sigue siendo como esta cadena más jerárquica, con el área de administración separada,
y el área de recursos humanos separada. Creo que hay pocos equipos transversales, que es lo que debería haber, como diseño tiene su diseño cada equipo, su content cada equipo, en vez de tener como equipos que son transversales a la empresa. Eso me parece bastante tradicional, pero como que innovador sí sería lo que te digo en otras empresas, o lo que están intentando las agencias es hacer que quien toma el pedido finalmente ejecuta y también reporta, porque como las agencias tienen cada vez menos entrada de dinero, tienen que prescindir de gente. Entonces las agencias tradicionales, alguien te toma el pedido, que es cuentas, alguien te lo ejecuta, que es creatividad, y luego hay el área de reporting, de data. En cambio ahora las agencias están intentando regresar a tener una sola persona, que es la que te toma la nota, la hace y te la reporta. Entonces en ese sentido sí somos eficientes y estamos como en un modelo moderno. Perfecto. Justo de acuerdo a uno de los puntos que tocaste, que es la transversalidad, viene la siguiente pregunta. ¿Qué tan centralizadas o descentralizadas son las decisiones en la empresa? Las decisiones, yo no me meto en ninguna decisión operativa. En ese sentido diría que son 100% descentralizadas. O sea, el objetivo, como les digo, es que el cliente esté contento. Mientras no haya ninguna queja al cliente, las personas pueden tomar cualquier decisión que quieran a nivel de cómo ejecutar la estrategia. Y son centralizadas dentro de lo posible, sí, solamente los temas como que responden a la sostenibilidad de la empresa. Pero es que centralizadas sí, las tomo yo, pero las tomo porque he hecho una encuesta con los clientes, pero sí, no las consulto porque las he validado de alguna otra manera, que no son con el equipo, ya sea externamente o con los clientes o con algún otro stakeholder. Ok, perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué valores son más representativos en la empresa y cómo se viven en la práctica diaria? Bueno, el valor número uno para mí es el trabajo en equipo. Y en la práctica creo que es bastante colaborativo, y lo ves en ¿cómo se llama? En los chats de WhatsApp, en los recursos que se comparten, en compartir las buenas prácticas, y que realmente cuando la gente entra, cómo se adapta y cómo se integra, y también la gente cuando se va, cómo la gente se pone a llorar, y es rarísimo que se vaya alguien. O sea, la gente tiene más de 6, 7 a 10 años en la empresa. No tenemos casi rotación de empleados, que es para bien y para mal, porque a veces yo veo a una persona, 3 años siendo asistente y pienso, por dentro pienso, ándate, porque lo que te conviene profesionalmente es irte a un lugar donde crezcas. O sea, si yo no te puedo ofrecer una posición más alta, tú deberías buscarla. Entonces a veces también eso es un problema, que la gente le guste tanto que no le importa el sueldo, no le importa nada, porque se quiere quedar porque le gusta, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay que agarrarlo con pinzas. Y otro valor es la creatividad, que como te decía, el TOC siempre está como tratando de resolver el problema de cualquier manera, y eso creo que es bastante de Maribel, que tiene ese valor, y que siempre lo ha transmitido, de ofrecerle al cliente 1000 ideas, aunque el cliente las vaya a rechazar, simplemente por demostrar que puede pensar fuera de la caja, y la gente se ha contagiado bastante de eso. Perfecto. ¿Podrías mencionar 2 prácticas que impulsen y refuercen esa cultura? 2 prácticas. Sí. Cuando vamos a hacer una licitación, cuando nos presentamos con otras agencias para ganar una cuenta, nosotros tenemos como que dentro de la presentación que hacer un big idea, o 2 o 3. O sea, el cliente normalmente te manda los términos de referencia y tú tienes que decir 1, 2, 3, pero es obligatorio en TOC presentar. Voy a decir un ejemplo, Nestlé quiere que le veamos la comunicación. Además de presentar todo lo que nos han dicho que tenemos que presentar para ganar la cuenta, presentamos una gran idea, que sería, el día mundial o el día peruano de los helados de no sé qué. Entonces inventamos toda una cosa de cómo sería el día del helado de chicha morada, y cómo sería y cómo impactaría en
la reputación de Nestlé, que si estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso hace que el cliente tenga una sensación de, mira, o sea, no se lo pedí y es proactivo, se inventó una cosa, tiene capacidad de inventar, de crear. Esa es una práctica para el valor de la creatividad. Y para el valor del trabajo en equipo, creo que yo siempre consulto en el chat, antes de imponerle algo a alguien, decir, oye, chicos, tenemos un problema en el equipo tal porque hay una baja, ¿cómo lo podemos cubrir? Y la gente se ofrece, o lo mismo, ¿no? Si hay un problema de salud, si hay un problema de un familiar, o la gente va a faltar, o no sé, simplemente lo dejamos, no imponemos a nadie al azar que tenga que cubrir un hueco, sino que lo dejamos abierto para que la gente se ofrezca, y es algo que siempre sucede, creo yo. Perfecto, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta, en una parte ya más simbólica, ¿qué artefactos visibles, símbolos, rituales, lenguaje, uniformes, etcétera, crees que representan mejor a la empresa? Es que no, o sea, si tenemos un logo, pero no tenemos uniformes, no tenemos ceremonias, artefactos. Bueno, sí. Sí tenemos una que es la fiesta de fin de año, o sea, la fiesta anual de aniversario de TOC. Creo que es la fiesta que todo el mundo espera todo el año, para, como chambeamos remoto y casi nunca cuando es presencial toda la empresa está junta, creo que simbólicamente representa un montón y que a la gente le encanta. Y luego hay un premio que es de los valores de TOC, como que quién de la empresa encarna mejor ese valor, y les dan unos pines, y eso es algo que a la gente le encanta, que le reconozcan por uno de esos valores. Creo que esas dos cosas son rituales o ceremonias importantes en la empresa. Perfecto, y ya para finalizar esta sección, ¿existen supuestos o creencias internas que ayudan al crecimiento y otros que podrían estar siendo un obstáculo? Que ayudan al crecimiento, creo que cada vez más se dan cuenta que podemos hacerlo todo. O sea, que no realmente necesitamos saberlo, sino solamente tener las ganas de hacerlo para ejecutarlo. Por decir, no somos productores de eventos, pero al final lo producimos. No sabemos nada de diseño, pero al final lo hacemos. Entonces creo que sí vamos sacándonos la creencia de que solo hacemos un tipo de cosas en las comunicaciones, sino que somos comunicadores 360, y eso se nota. Y algo que sí pienso que nos está trabando es mucha gente, sobre todo la gente mayor, que tiene sus contactos o que toda la vida ha hecho un PR tradicional del comercio, gestión, y que tenía sus contactos ahí, le es difícil darse cuenta que eso un poco que va a morir. No que ya fue en el ahora todavía tiene algún valor, pero que tiene que capacitarse en otra cosa, porque pues nadie que lee, o sea, ya han visto, ya no existe el periódico impreso, o sea, van a cambiar la transformación de los medios, es mucho más rápida de lo que quizá esperaban, y mientras más grande te haces, más difícil eres de adaptarte y de aceptar que tienes que volver a estudiar a los 45 años. Eso es duro y la gente no lo quiere hacer o no lo toma tan bien. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la siguiente sección. Buenos días, Ana. Hola. ¿Se muteó? ¿Era Camila? ¿Quién era? No, Milén. Buenos días, Dania. Mi nombre es Milene Salas y ahora vamos a pasar a la sección 4, que es gestión del cambio y liderazgo. Y bueno, ahora la primera pregunta es, ¿qué cambios importantes ha experimentado la empresa en los últimos 3 años? Ha habido cambios de gerencia, creo que ese es el más importante, de la gerencia de Maribel a otra persona anterior a la mía y a mí. Y eso ha sido un cambio cultural muy fuerte, porque Maribel es una persona que no tiene una visión tan de empresa, sino de comunicación. Entonces, esta profesionalización de los procesos y de ahora nos enfocamos en rentabilidad, y eso a la gente le cuesta mucho porque nunca tuvo, 'a 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 tuvo, 'a
Ok. Entonces, ¿qué estrategias aplicaron para facilitar la adaptación del personal? Creo que la paciencia, esa es la estrategia. O sea, es pensar que hacerlo poco a poco y tratar de convencer a la gente que está arriba, porque si no se lo compran el cambio o si no le ven la importancia, difícil que eso baje, ¿no? Tampoco ha sido fácil. Creo que también, bueno, quizá ustedes aún no tienen la experiencia, pero a veces tienes que decir, bueno, así es y está. O sea, todos los empresarios te dicen, no, hay que hablar con la gente y convencer. Y habrá gente que en verdad no se lo compra, pues si no quiere y no quiere cambiar, y esa gente tiene que salir de la empresa porque si no, nunca vas a poder hacer el cambio que tú querías, porque hasta un punto puedes intentar convencerla y luego decirle, oye, mira, o lo compras o no lo compras, ¿sabes? Entonces también hay decisiones difíciles que tomar. Justamente en base a lo que comentas, ¿cómo reaccionaron los colaboradores frente a ese cambio y qué aprendizajes dejaron? Algunos reaccionaron súper bien y creo que lo estaban esperando porque venían de empresas grandes. O sea, creo que había una gran diferencia entre los colaboradores que tenían 10 años en la empresa y que tenían acostumbrados a una cultura y los que tenían 2 o 3 años y saben cómo funcionan otras agencias. Entonces, creo que el aprendizaje es que las personas, para mí, es como cuando haces el cambio, la gente ve absolutamente todo lo que le molesta o lo que le hace ruido de cambiar, ¿no? Porque a todo el mundo les cuesta cambiar. Pero entonces tienes que estar todo el tiempo dando la contraparte de que a veces no es instantánea. Voy a decir cualquier cosa. Vamos a recortar esto, vamos a hacer esto, y toda la gente... Y a mí de que me voy a seguir ganando igual de plata, mi vida va a seguir siendo igual, ¿por qué haría este cambio? Entonces, si no les muestras inmediatamente, por decir, van a recibir el doble de utilidades, tienes que mostrarles realmente cuál es el impacto para ellos, no solamente para la empresa. Porque si no, la gente, y lo entiende, o sea, es totalmente entendible, ¿no? Tienes que mostrar el impacto para ellos, no solo para la organización. Claro. Como líder, ¿qué características considera más relevantes en su estilo de gestión? En mi estilo de gestión creo que priorizo la solución del problema de manera rápida. Y 2, que siempre estoy mirando hacia afuera. O sea, siempre estoy mirando no a mi competencia acá. O sea, yo quiero que la empresa sea buena a nivel mundial. O sea, yo me quiero comparar con el mejor de Estados Unidos o de Europa, no el mejor de Perú. Si no, siempre voy a estar, como segundo, porque nunca voy a poder superar a ese que, o sea, no está tan lejos de mí. Tengo que mirar como más hacia arriba. Y quizá la gente, no sé, quizá yo porque he vivido muchos años fuera, veo el mundo como un todo y no como Perú. Y eso creo que la gente, los que no tienen experiencia afuera, le ha impactado. Sí, eso puede ser. Ok. Para finalizar esta sección, en cuanto a su estilo de liderazgo, ¿cuáles considera que son 3 características que lo representan mejor? La creatividad, la innovación y la determinación. Ok, muchas gracias. Ahora se pasará a la siguiente sección. Buenos días, Dania. Mi nombre es Camila Vignolo y ya para la última sección de la entrevista va a ser sobre los equipos de alto desempeño y buenas prácticas. Son 5 preguntas y bueno, la primera es, con respecto a su equipo directo, ¿diría que es cohesivo o que a pesar de todo puede enfrentar algunos retos de disfuncionalidad? Creo que hay retos de disfuncionalidad porque lo que te dije, hay mucha disparidad en la edad y en los backgrounds de las personas. Tengo gente que viene de trabajar en Deloitte Madrid y gente que viene de trabajar en medios de comunicación toda su vida.
Entonces, sí hay una disparidad, gente que tiene mucho background académico, teórico, de cómo manejar una crisis de comunicación, y gente que lo único que le importa es la práctica y tiene esa experiencia. Entonces sí es complicado eso, específicamente. Claro, y en base a esto, ¿qué acciones se toman para poder manejar los conflictos dentro del equipo cuando es que sucede? Más que conflictos, o sea, creo que eliges, depende del cambio que vayas a hacer o la decisión que quieras tomar o la dirección que estés tratando de seguir, eliges quiénes son, por lo menos, elijo quiénes son mis aliados para eso. Si es que quiero un tema de X, que sé que estas 3 directoras son más propensas a, primero hablo con ellas y les digo, chicas, necesito apoyo en esto, cuando lo presente a todas, ¿cómo creen que lo puedo presentar? No sé qué. Entonces como que es como en todo, te vas ganando un aliado y vas yendo como poco a poco y no hace sorpresa, y ya sabes que vas a generar en todo el mundo que todo el mundo dé sus puntos de vista y que se genere la conversación ahí de improviso, sino que la planificas y buscas sus aliados y las técnicas mejores para que se pueda dar el cambio. Pero por lo que veo es una empresa muy, muy unida y se prioriza bastante a cada trabajador. También, ¿cómo se fomenta la confianza, la responsabilidad y la comunicación entre sus colaboradores? Eso para mí viene de arriba, y creo que es de algunas cosas que yo considero que podrían ser un valor que yo pueda transmitir, o sea, para bien y para mal. O sea, creo que en el Perú somos una cultura bien anti decir las cosas directamente. O sea, por ejemplo, si alguien viene a venderte algo, le dices, sí, lo voy a pensar, en vez de decirle, no, en verdad no estoy interesada por esto, por esto, por esto. Y la gente, si le dices eso, es como, ¿me entiendes? O sea, qué malcriado, qué mala onda, y en verdad deberías verlo de la otra manera. Te estoy dando el feedback, te estoy diciendo a quién no ir, o sea, no le ves el lado bueno de la transparencia, sino todo quieres como edulcorado o no sé qué. Entonces, yo no, para bien y para mal, digo, porque a veces también puedo sonar muy directa, pero no tengo ese estilo. Entonces, la gente a veces lo toma mal, pero sabe que lo que te estoy diciendo o sea, que yo no te voy a decir, te voy a subir el sueldo, y de ahí dentro de 3 meses te voy a decir, no, pero es que, te digo, no te puedo subir el sueldo. O, sí te lo voy a subir, y lo que te diga es. Entonces, como que, y yo también le digo a la gente cuando se equivoca, le digo, mira, yo nunca te voy a despedir por equivocarte, pero si yo descubro que te equivocaste y tú no me lo dijiste, ahí me voy a asar, porque ¿qué clase de empresa estamos en las que no confías en decirme tu error? ¿Cómo lo vamos a corregir? O sea, a mí lo que me interesa del error es que me digas por qué sucedió y cómo lo vamos a prevenir. Entonces creo que eso sí viene de arriba, porque si alguien constantemente te miente, no te dice las cosas, te castiga por equivocarte, o sea, es una cultura en la que no puedes sentirte cómodo, pero en verdad en cualquier momento va a pasar algo que no te esperabas, y no sé, no me parece que es construir ninguna relación en base a eso, a no ser transparente. Claro. También, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente la empresa, sobre todo en temas de cultura, liderazgo o gestión de personas? El más fuerte para mí es que te digo, porque claro, Maribel ha gerenciado, la anterior gerente y socia ha gerenciado muchos años con un estilo muy maternalista, que en el momento quizá podía funcionar, porque Maribel tiene esa personalidad de quizás solucionarle los problemas a todos y dejar también que sean. Entonces ahora tratar de que todos los procesos sean igual, que todo el mundo siga un camino, es súper difícil, porque hay gente que tiene muchos años, y es básicamente eso, ¿no? Que la gente está acostumbrada a que cada director es un mundo, su propia agencia, su propio equipo, y ahora tratar de que las cosas sean transversales a todos los equipos, que realmente los deadlines existan, que sí, o sea, la documentación de las cosas, o sea, armar los procesos es complicado. Claro, Dania. Y por último, ya para poder finalizar este bloque y la entrevista como tal, ¿cuáles crees tú que son las 3 buenas prácticas que la empresa realiza para poder motivar y retener el talento? O sea, primero creo que tienes que identificar quién es el talento que necesita la empresa. Es decir, no sé, necesito una persona
especializada en datos porque vamos por ahí. Necesito que todo el mundo tenga esta habilidad porque la IA tiene que ser todo el mundo. Entonces, una vez que identificas eso, también identificas el talento que quieres retener. Entonces haces el match entre, mira, ¿sabes qué? Tengo estas cosas que necesito que la empresa tenga y tengo esta gente que quiero que se quede. Entonces vas donde la persona y le dices, ¿a ti qué te interesa? Y es como, ¿qué necesitas para quedarte? ¿Quieres ver esta industria? ¿Quieres cambiar de cuenta? ¿Quieres que te capaciten esto? O eso, tratar de hacer el match entre las dos cosas. Entonces tener bien claro qué necesita la empresa y tener bien claro quién quieres que se quede y qué necesita esa persona para quedarse. Y nada, y yo creo que también eso, la confianza y la libertad de la persona, porque ahora, sobre todo la gente de la edad de ustedes, y que me parece bien, nadie quiere ser empleado únicamente o para siempre. Entonces, todo el mundo tiene su emprendimiento de lo que sea, de uñas, de gaseosa, de no sé qué. Entonces, yo soy consciente de que no puedo, o sea, que la gente trabaja de tal hora a tal hora y luego las otras horas se las dedica a sus otras cosas, y me parece bien porque, o sea, esa es la gente que queremos. No quiero a alguien que quiera hacer lo que yo digo o vivir para la empresa para siempre, sino alguien que se quiera desarrollar y que con ese desarrollo paralelo aporte a la empresa, ¿no? Listo, Dania, muchísimas gracias. Con eso ya culminado toda la parte de la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque sabemos que es valioso. Gracias a ustedes. Mucha suerte. Gracias, Ojalá que Dania. les haya servido. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Muchas gracias, Dania. Un gusto. Gracias, cuídense. Chao.